tercera jornada del ciclo Diálogos de Alaurín, y hoy tenemos la presencia de una persona que ha hecho historia en el mundo de la política en España, como es Carlos San Juan. Nació en Zaragoza en 1938, se conserva perfectamente. Y os doy las gracias por estar hoy aquí. Quiero agradecer la presencia de los compañeros de la corporación, de David, de Mustafa y de Antonio Maldonado también, que fue presidente de la Diputación de Málaga. Le estoy muy agradecido que estoy aquí en Alaurín de la Torre, y por supuesto a todos los vecinos y vecinas que hoy estáis aquí en este salón, en esta tercera jornada de diálogos de Alaurín. Y hablaba de Carlos San Juan, que es abogado, asesor jurídico de la Armada. Ahora él explicará toda esta historia. Fue diputado en el Congreso de los Diputados entre 1977 y 2004. Él explicará que quedó vacante una plaza en Málaga en el año 1966 y aterrizó aquí en tierras malagueñas, y de aquí ya prácticamente no se fue, salvo algún pasaje a Madrid de ida y vuelta. Y ingresó en el Partido Socialista en el año 1974, tras defender, siendo jurista de la Armada, tras defender a trabajadores de Intelorce, pues lo trasladan a Madrid, y en 1975 fue elegido secretario general del PSOE de Málaga. Entre 1988 y 1994 fue secretario general del PSOE de Andalucía. En una entrevista que le escuché en alguna ocasión decía que había sido, la realidad, que fue el único secretario general del PSOE de Andalucía que no fue presidente de la Junta. Y eso es un dato que él apuntó y explicaba el porqué también. En 1977 dejó la carrera militar, fue obligado a dejar la carrera militar. Hablamos de un año en el que se producen las primeras elecciones democráticas, y en medio de toda esta aventura política que fue la transición, ya en 1974, al hilo de la revolución de los claveles en Portugal, pues se crea lo que es la Unión Militar Democrática, y de eso viene a hablar hoy aquí Carlos San Juan. Hablamos de un movimiento, él lo va a explicar ahora tranquilamente, tendré oportunidad de preguntar al final también. Hablamos de un movimiento que propugnaba pues una democratización de lo que eran las fuerzas armadas, y la verdad que hubo un grupo que en un momento de tensión, de negociaciones, la dictadura prácticamente presente, pues hubo un grupo que se jugó el pellejo, podemos decirlo así, y la verdad que fue un periodo, el de la UMD, fue un periodo del 74 al 77. Hubo una decena de miembros de las Fuerzas Armadas que fueron condenados y expulsados mediante un consejo de guerra, el de Hoyos de Manzanares. Y en el 2009, mucho después, el gobierno fue cuando, creo que en época de Zapatero, fue cuando se le realizó un reconocimiento público a lo que es la Unión Militar Democrática. En 1977 este movimiento se autodisolvió, ya estaban las elecciones, llegaba la democracia, un año después la Constitución, y lo que fue curioso también, que fueron esas personas que formaron parte de la UMD, pues se quedaron fuera, los que habían sido condenados se quedaron fuera de la ley de amnistía, seguramente por las presiones fuertes que ocurrió en aquel entonces de 1977. Y nada más, yo hago esta pequeña introducción. Voy a dejar al auténtico protagonista esta tarde, a Carlos San Juan, agradeciéndole de verdad que hoy esté aquí con nosotros en Alaurín de la Torre, y quiero agradecer las gestiones realizadas por Domi del Postigo para que hoy Carlos San Juan esté aquí.
don Miguel Postigo también, que tiene parentesco con Alhaurín de la Torre, porque su pareja es de aquí de Alhaurín de la Torre. Tenemos también una buena relación. Y le estamos también muy agradecidos por ese contacto, porque yo sé que no se prodiga tampoco ya en muchas conferencias y está retirado prácticamente de todo lo que es la vida social y política, pero sé que ha hecho un esfuerzo por estar hoy aquí y se lo agradecemos enormemente. Y nada más, le vamos a pasar la palabra a ver si este micro va bien, esperemos que sí. Muy bien, pues muchas gracias primero por la presentación y buenas tardes, casi noches ya, y buenas tardes a todos, agradeciéndoles sinceramente que hayan acudido a esta explicación, conferencia sobre un tema tan antiguo, porque realmente es bastante pasado ya de tiempo, que fue la creación, la aparición de la UMD. Agradecer también a don Miguel Postigo la recomendación que me hizo, y a Jesús Carrero, que el hecho de que me haya venido a buscarme a mi domicilio de El Rincón y traerme aquí para dar esta charla. Realmente hace mucho tiempo que no acudía a una conferencia de este carácter, para hablar además de un tema, diríamos que ocurrió hace 50 años, pero que no es de actualidad, pero que sí debe de ser un recuerdo para todos y cada uno de nosotros por lo que pudo significar y significó en su momento. La UMD. Yo diría que, primero de todo, quisiera partir de un hecho conocido y, diríamos, no discutible, y que ha marcado la historia de España durante 40 años, y es que desde la sublevación que hay militar contra la República y la terrible guerra civil, que termina con el triunfo del general Franco, se estableció un régimen dictatorial en España que negaba todas las libertades, las individuales y las colectivas, y que se basaba y apoyaba en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, advierto y significo que, sin embargo, siempre hubo personas, hombres y mujeres, que reivindicaron las libertades individuales y colectivas y se oponían en su consecuencia a la dictadura del régimen franquista. Pero vamos a hablar no de lo que es el origen del franquismo, sino que vamos a hablar ya de la España de 1974, que es el año en que aparece la Unión Militar de Trabajadores Democrática. No podemos olvidar que habían transcurrido, cuando aparece la UMD, 35 años desde el final de la Guerra Civil, y que, además del deterioro que en aquellas fechas ya existía del general Franco, durante la década de los 60 y de los años 70, es lo cierto que España había tenido un cambio sustancial importante, un importante desarrollo económico y social. Es este cambio el que propicia, diríamos, todos los cambios y la aparición de la propia UMD. La España de los años 40 y de los 50 era una España de ricos y muchos pobres. Pero durante los años 60 a 70 empieza a aparecer, ya hay en España, y se empieza a constituir en España una muy importante clase media. Los españoles en aquellas fechas empiezan nuevamente a viajar,
no solo a viajar porque emigraban, sino a viajar para conocer otras sociedades y poder hacer comparación. Es el momento en que aparecen nuevamente los sindicatos. Comisiones Obreras y UGT, no obstante estar absolutamente prohibidos, empiezan y trabajan ya dentro del movimiento obrero y actúan y empiezan a actuar con una gran eficacia. El sindicato vertical, que era creado por el franquismo, cada día tenía menor importancia y estaba prácticamente desapareciendo. Por otro lado, en el mundo de las profesiones liberales, los abogados, médicos, ingenieros, etcétera, hacían asociaciones, tenían ya asociaciones de carácter democrático con una importante presencia en la sociedad. El mundo de la cultura, el teatro, el cine, también estaba ya presente y de alguna manera reclamando o haciendo patente la falta de libertades. La Iglesia, que siempre había estado y que había estado con carácter muy importante, igual que el ejército era mayoritariamente franquista, empiezan a existir y a aparecer curas, los curas obreros y sacerdotes, en definitiva, que también muestran un talante liberal y democrático. La oposición democrática se hace también presente con los partidos políticos, singularmente los partidos políticos de la izquierda, y no obstante las prohibiciones, las persecuciones que había de ellos, lo cierto es que el deseo de cambio que tenían estaba absolutamente presente. Pues bien, esta era una situación, diríamos, de la sociedad. Pero hay un hecho singular que ocurre entonces, y es el 24 de abril de 1974. La Revolución de los Claveles de Portugal. Es la espoleta que pone en marcha, en definitiva, a la Unión Militar Democrática. El golpe de Estado que dan los portugueses para restablecer nuevamente la democracia en su país, en Portugal, moviliza absolutamente, sobre todo a aquella persona que más hizo por la fundación o la creación de la Unión Militar Democrática. Me refiero a Busquet, a Julio Busquet. Julio Busquet, cuando ve a los militares portugueses trayendo la democracia a su país, con sus escopetas o sus fusiles, con una flor, con un clavel metido dentro, dice inmediatamente que quiere ir, piensa inmediatamente en que hay que ir a Portugal para hablar con los militares portugueses y saber por qué han hecho eso, cómo lo han podido hacer. Y organiza el viaje, pero al día siguiente. Y llama y se pone en contacto con Luis Otero, comandante también, que estaba en Madrid. Hay que señalar que Julio Busquet, en Cataluña, tenía ya un núcleo muy importante de militares demócratas que eran la base en la guarnición de Barcelona, y extendiéndose incluso ya también a Gerona y a otras zonas de la propia Cataluña. Pues bien, acuerda Luis Otero y Busquet, acuerdan ir inmediatamente a Lisboa. Se ponen en contacto y consiguen, cuando llegan a Lisboa, que inmediatamente al día siguiente los reciban los que habían hecho, las personas que habían encabezado el levantamiento portugués. Y eso les lleva a pensar
que es necesario también organizarse, que deben de constituir una organización si quieren traer la democracia a España, o mejor dicho, ayudar a traer la democracia a España. Nunca piensan ellos que puedan hacerlo de la forma que lo habían hecho los portugueses. El ejército de la época en absoluto respondía ni posibilitaba de forma alguna, diríamos, hacer una sublevación contra Franco. Tienen estas conversaciones y deciden en ese momento, es cuando deciden los dos, Busquet y Otero, constituir una organización que ayude a traer la democracia a España, que la haga posible, que dentro del ejército, dice, si en el ejército portugués esto ha podido hacerse, era un ejército sustancialmente diferente y distinto, en el ejército español por lo menos tenemos que ser capaces de crear una organización que ayude y que impulse el cambio que necesita España. Pues bien, estamos hablando de que esto se hace en el mes de abril del 74. Pues bien, ya ellos hacen una reunión, se hace una reunión en agosto, julio y agosto de ese mismo año para constituir la UMD. La UMD se llama así, no como yo lo vengo diciendo desde el principio, como si fuera ya en el 74. En el 77 es cuando acuerdan su constitución y la creación de la Unión Militar Democrática. ¿Qué fue? ¿Qué idea tenían? Pues ellos decían, la UMD era la unión de un grupo de militares y demócratas que creían que la dictadura tenía que ser sustituida por un sistema democrático y que organizadamente debían de contribuir, junto con las fuerzas políticas y sociales que se oponían a la dictadura, a ayudar a instaurar la democracia en España, y una vez, lo expresamente así puesto, así acordado, una vez conseguido ese objetivo, que la democracia viniera a España, realizar inmediatamente la disolución de la sociedad creada. La verdad que parece imposible pensar que en un colectivo como era el colectivo militar, con un cuerpo de oficiales y suboficiales de cerca de 30.000 personas, muchos de ellos con una segunda carrera y otros muchos con un empleo civil, no habría quienes pensaban tenía que haber quienes pensaban de manera sustancialmente distinta y diferente a como lo hacía la mayoría del colectivo militar, que como sabemos era sentidamente franquista en aquellas fechas. Lo más difícil era aparecer dentro de ese colectivo franquista, militar franquista, aparecer como una persona distinta o diferente. Y desde luego era muchísimo más difícil organizar dentro de ese ejército, ese cuerpo de ejército, un grupo que intentara unir a los distintos, a los diferentes, y darles voz y convertirlo a la vez en una llamada a las conciencias individuales de todos. Pero el movimiento creció muy deprisa y se extendió con una gran rapidez y empezó a ser un factor importante de desestabilización del régimen. Naturalmente, el sector más inmovilista del ejército
se pone inmediatamente en marcha y quiere desarticular de inmediato la organización que se ha creado. Y de ahí que ya en febrero del 75, en Barcelona, detienen a Julio Busquet y a otro de los compañeros y los trasladan trasladan a uno a El Ferrol y a Julio Busquet le ponen un arresto de 6 meses y lo envían no a Figueras, que era donde se cumplían normalmente los arrestos, sino que lo envían a Ceuta, a la prisión del Hacho. Y además lo mantienen casi todo el tiempo con una total y absoluta incomunicación. Bueno, la detención de Julio Busquet, y ahora me voy a referir un poco personalmente a mí, la detención de Julio Busquet en esas fechas provocó que se retrasase mi entrada en la UMD. Yo no estaba en la UMD, yo estaba ya ejerciendo, estaba dentro del Partido Socialista, estaba en la ejecutiva de Málaga y tenía una relación importante con Felipe González. Felipe González había recibido a Julio Busquet y le dijo que había un comandante jurídico, que era yo en ese momento, en Málaga, y que debían de tomar contacto conmigo, puesto que podría ayudarles a la organización y a la realización de trabajos, etc. Quedaron en ello y que me mandarán una persona para que venga a visitarme. Eso me lo dijo Felipe en un paseo, dando un paseo por el Parque de María Luisa en Sevilla. No fuera a ser que alguien nos escuchara. Bueno, pues lo cierto es que pasaron meses. Es que a Julio Busquet lo habían metido en el Hacho. Estaba en la cárcel. Y aun cuando le dijo a su mujer que hicieran por venir a verme y tal, la mujer, la verdad, es que trasladarse desde Barcelona a Málaga para verme a mí y tal, en fin, me parecía. Pero al tiempo, transcurridos ya 5 meses, me parece que fueron 5 o 6 meses, apareció desde Salamanca, la mujer del capitán Bravo, y que me pidió una cita en mi despacho, porque me tenía que consultar un asunto laboral, decía. Le di cita efectivamente en el despacho, y en cuanto llegó, digo, ni cita ni nada, nada, no hay ninguna cuestión laboral que preguntar. Lo único, yo vengo en nombre de la UMD. La exclamación mía fue decir, hombre, por fin, llevo 5 meses esperando. Bueno, eso fue, la verdad, el tema. Y allí empecé ya, a partir de ese momento, a trabajar para la UMD y la verdad es que 2 meses después de esa reunión, a mí me trasladan a Madrid. Lo que hacen es quitarme de Málaga, para sacarme de Málaga como fuera, y me quitan mi destino en Málaga, que era juez marítimo yo entonces, estaba como asesor jurídico de todo el sector naval, es decir, de Málaga, de Algeciras, de Melilla, y me envían a Madrid. Naturalmente, y además tengo que dejar un despacho, que en aquellos momentos, digamos que funcionaba muy bien, ¿no? Y ya era muy conocido. Se iba convirtiendo, aun cuando era un despacho generalista, se iba convirtiendo paso a paso en un despacho laboralista. De hecho, en aquellas fechas en que me quitan de Málaga, yo creo que es precisamente por el conflicto que existe en aquel momento con Intelorce, con la empresa de Intelorce,
y estaba yo asesorando a los trabajadores. Pues bien, naturalmente llego a Madrid. En Madrid me tuvieron 3 meses hasta que me conceden la excedencia, me retiro de la Marina, vamos, pido la excedencia, o supernumerario, como se dice en la Marina, me dan supernumerario y vuelvo nuevamente a Málaga para incorporarme nuevamente al despacho y empiezo ya a trabajar. Ya en Madrid empecé a trabajar mucho más con la UMD en los 3 meses en que estuve, porque allí había conexión total. El problema en Málaga era mucho más difícil, diríamos, participar. Una anécdota, en los días esos que estuve en Madrid, o en los 3 meses que estuve en Madrid, una anécdota que es para contarla un poco, para ver cuál era el carácter y cómo se funcionaba. En todos los despachos había el retrato del general Franco. Más bien esto ocurre en el nuevo destino, que cuando me volvieron nuevamente a destinar a Madrid y ya había muerto el general Franco, pero vamos, lo contamos ahora. Venían, apareció un ujier en mi despacho y dice: vengo con mucho temor y con mucho respeto y mucha consideración. Y dice: vengo, si no le molesta a usted, vengo a quitar el despacho de Franco para poner el despacho del rey. Y yo digo: hombre, nada, está perfectamente, hágalo usted inmediatamente. Y el hombre se quedó absolutamente extrañado, diciéndome: ay, es la primera vez que me dejan ponerlo y que no me dicen nada y que no me echan. Y bueno, digo esto porque esa era la situación entonces en el Ministerio de Marina, donde me habían destinado, como también en la asesoría jurídica. La verdad es que ya he dicho antes que el gobierno se afanaba por terminar absolutamente con lo que era la UMD y no dejar que funcionara ni que creciera. Y ya, bueno, a finales de junio del 75 se producen ya las detenciones en Madrid, que fueron de 9 comandantes y 6 capitanes, o mejor dicho, 2 comandantes y 7 capitanes, que son detenidos, metidos en la cárcel y que serán juzgados y condenados con la expulsión del ejército, aparte de numerosos años de cárcel. Todas las detenciones, por otro lado, se van produciendo por todo el conjunto de España. Todos perdieron sus carreras. Pues bien, la UMD, no obstante esas detenciones y la continua vigilancia y persecución, siguió existiendo. Presente en los cuarteles y en la sociedad civil, fue en la España que preparaba las conquistas de las libertades y la transición política un muy importante factor de democratización y significó un impulso indudable a los procesos de cambio. De verdad que lo que confortaba a los demócratas, que desde las dificultades de la clandestinidad, con los partidos políticos y organizaciones sindicales que luchaban contra la dictadura, conocer y saber que en lo que se podía considerar el núcleo del franquismo, el ejército, había un grupo de militares demócratas que, al igual que los portugueses, querían traer la democracia y la libertad a España. Era esto tan importante como la misma desazón que estaba produciendo nuestra presencia en el bando inmovilista, al ver que hasta en el ejército
Había personas que reclamaban el cambio de régimen y la llegada de la democracia. La UMD nunca quiso cambiar el régimen a través de un golpe de Estado. Se descartó desde el principio la intervención de los militares en la vida política a través de un pronunciamiento militar. Y ello por nuestra propia racionalidad, el pensamiento y creencias democráticas. Pero es que además de eso es que era imposible. No teníamos fuerza suficiente y el ejército era y seguía siendo sustancialmente, muy mayoritariamente franquista, y desde luego dar un golpe era tanto como suicidarse. Escogimos, para seguir funcionando y trabajando, el sistema propio de los partidos políticos. Los partidos políticos extendían su ideología en la sociedad, en el conjunto de la sociedad, la ideología democrática. Nosotros como militares decidimos que lo que íbamos a hacer era extender esta ideología democrática en los cuarteles y en las guarniciones, sotto voce, pero sin parar. España, decíamos, no puede ser ya la excepción, única excepción de Europa. Ya lo éramos en el 76. Había desaparecido el gobierno de Portugal, Grecia también había desaparecido también el gobierno militar, y solo era España, y España era la excepción de Europa. Queríamos contribuir de manera importante a lo que estaba ocurriendo en todos los ámbitos, lo que era la transición. Conscientes además de que toda transición política conlleva una transición militar. De hecho, una transición política no se considera consolidada mientras no se culmine la transición militar. Y la transición militar consiste en conseguir que desaparezca de las Fuerzas Armadas aquella ideología militar que de un lado hace que se consideren garante de determinados valores, de esencias permanentes que no se definen porque tienen naturaleza suprapolítica, y de otro lado que se consideren ellos integrantes de un poder autónomo e independiente del poder civil. El poder del ejército como poder propio e independiente del sistema político. Pues bien, el 15 de junio del 77, sin mayores problemas, logramos llegar y se llega a las primeras elecciones democráticas. Y ello significó que el ejército había aceptado el proceso de cambio que las fuerzas políticas y la sociedad en su conjunto habían conseguido o habían logrado para conseguir establecer la democracia en España. Este hecho en realidad significaba que en el ejército había empezado y se estaba realizando la transición militar. Pues bien, esa aceptación y la no discusión por el ejército, por las FAS, de los resultados electorales obtenidos, fue para la OMD y para el conjunto de las fuerzas políticas la prueba definitiva de que la transición militar estaba cumplida, y en su consecuencia la UMD, tal y como tenía asumido y se había comprometido, procedía a su disolución. Efectivamente, 15 días después de celebradas las elecciones, la UMD se disolvió. Pero la verdad es que, y es obvio, los problemas del ejército español y la consolidación política y aceptación general de las normas democráticas no se consiguió por el solo hecho de celebración de las elecciones del 15 de junio del 77 y la aceptación por el ejército de sus resultados. Yo diría más bien que hasta el año
no es hasta la legislatura del 82-86, la que gana la legislatura en que empieza a gobernar Felipe González, cuando se aceptan ya claramente los resultados. Y esto no ocurre porque España además se integra en Europa y porque España además de manera acuerda la entrada en la OTAN. Esos dos factores significaron, a nuestro juicio, la consolidación de manera definitiva de la democracia en España. Tenemos que ser conscientes que en el periodo de tiempo que va desde el 77 al 82, en que se aprueba en diciembre del 78 la Constitución, hubo varios intentos golpistas. A señalar el golpe de Estado, aparte de la Operación Galaxia, pero ahí tenemos, además de la Operación Galaxia, el golpe de Estado de Tejero en 1981 y sobre todo el llamado de los coroneles, abortado poco antes de las elecciones de octubre de 1982 y que pretendía llevarse por delante a toda la tribuna de autoridades, incluido la Casa Real, que iba a volar durante los actos que se iban a celebrar en el desfile del ejército. Y quisiera decir una cosa, que creo que de manera fundamental contribuimos la UMD desaparecida, mejor dicho, ya disuelta, pero los miembros de la UMD que estábamos allí, que estábamos en el Parlamento, que éramos dos, Julio Busquet y Carlos San Juan, recibimos un mensaje por parte de un exmiembro de la UMD, todos éramos ya exmiembros de la UMD, recibimos el mensaje de un exmiembro de la UMD diciéndonos que la división acorazada de Madrid se estaba preparando un golpe de Estado también, en consonancia con este del 82, y que ese golpe de Estado lo iba a llevar adelante el general Rojas, y que bueno, se hablaba en la división acorazada con absoluta ya, él había conocido la absoluta certeza de en el mismo momento que ocurriera, se diera un golpe de Estado, se ocupara, la división acorazada iba a ocupar Madrid. Enterados de esto, Busquet, que es con el que habló el capitán o comandante, no recuerdo ya bien, que había hablado con él, me lo cuenta a mí, me lo dice, me dice, tenemos que hablar con Felipe para decírselo y tal. Y dice, venga, habla tú, que es más fácil, en fin, que tenía... Bueno, yo voy a ver a Felipe González, le cuento que era presidente del gobierno, le cuento las noticias que tenemos y la necesidad de que se hable, de hablar con el gobierno de la OCDE, concretamente con el ministro de Defensa. Yo lo que recuerdo es que me dijo, dice, que os lo ha contado a ti y tal, o vamos, lo ha contado a Julio Busquet, en fin, digo así. Dice, bueno, pues ir y hablar, nos dijo que fuéramos a hablar con Rodríguez Sagún y que le dijéramos lo que había y que le íbamos en nombre del PSOE para informarle de los hechos. Efectivamente, hablamos con Rodríguez Sagún y Rodríguez Sagún lo que hizo fue, casi con carácter inmediato, quitar al general Rojas, mandarlo a La Coruña y poner un nuevo jefe al mando de la división acorazada. Esto fue poco antes del 23F.
tal manera que si el 23F llega a estar al mando el Rojas famoso, el 23F desde luego habría tenido otras mayores y muy malas consecuencias. Quisiera señalar una cosa, o hablar ahora de qué pasó con la UMD y qué tratamiento tuvo, no obstante todas estas cosas que estamos diciendo. Muy bien, pues en octubre del 77, después de las primeras elecciones democráticas, el Parlamento se vio una ley de amnistía. Era una ley de amnistía para amnistiar todos los delitos cometidos de carácter político y más allá de político, porque eran también delitos de terrorismo que habían ocurrido, etcétera, amnistiar a todos los delitos de ese signo en octubre de 1977 en la ley de amnistía. Pues bien, esa ley que se aprueba, que significó amnistiar a miles de personas, no se aplicó respecto de los militares de la UMD que habían sido condenados en el Consejo de Guerra. Es verdad que a los 2-3 meses se les dio un indulto, pero no era lo mismo la amnistía que el indulto. La amnistía habría significado para todos ellos poderse nuevamente incorporar al ejército, mientras que el indulto lo único que hizo fue sacarlos de la cárcel en la que estaban ya, algunos habían cumplido más de 2 años de cárcel, sacarlos de la cárcel, dejarlos libres, pero desde luego sin poder incorporarse al ejército. No es hasta 1987, en la tercera legislatura, cuando por fin se decreta la amnistía para los militares de la UMD que habían sufrido penas de prisión. Posteriormente ya no hubo, parecía que el tema de la UMD había desaparecido y desapareció poco de la vida política. Ya han intentado, bueno, lo cierto es que los que intentaron recuperar su puesto en el ejército y volver al ejército, al final tuvieron que desistir. Todos desistieron de entrar en el ejército. ¿Por qué? Porque no les daban destino, o porque los destinos que se les daban o se les guardaban eran destinos absolutamente insufribles. De manera que eso fue un poco en aquel momento el final. Yo que estaba en el Parlamento, y ya me refiero al año 2002, es mi última legislatura. En esa última legislatura del 2002, a mí se me ocurre presentar una proposición no de ley pidiendo que se reconozca a los militares, vamos, que el Parlamento reconozca la labor que había hecho la Unión Militar Democrática. Era una proposición no de ley que bueno, tenía una amplia exposición de motivos que no voy a leer, diciendo todo lo que significaba, había sido la UMD, lo que había hecho, etcétera, para terminar diciendo que el Congreso de los Diputados, transcurridos 25 años de las primeras elecciones democráticas, reconoce y agradece el papel
que un pequeño número de militares demócratas en esa época y momento singular de nuestras Fuerzas Armadas y sin parangón con su situación actual y normalidad político-constitucional, consideraron que era su deber adoptar para ayudar a devolver la soberanía al pueblo español y contribuir a instaurar la democracia en España, constituyendo a este fin una organización denominada Unión Militar Democrática, que procedieron a disolver tan pronto como se celebraron las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio de 1977. Es decir, sencillamente era que se agradeciera a las Fuerzas Armadas y a la UMD la actuación que habían tenido, evitando los golpes de Estado y contribuyendo a traer la democracia a España. Pues votaron que no, se votó que no. No se dio esa opción. Votaron todas las fuerzas políticas a favor, menos el Partido Popular, que decidió que no era pertinente, que en definitiva no podía de ninguna de las maneras aceptarse que pudiera haber dentro de las Fuerzas Armadas pudiera haber habido una organización, y desde ese punto de vista dijeron que no. Hubo que esperar al gobierno de Zapatero en el 2008, 2009, para que se reconociera nuevamente, para que se reconociera lo que habían efectuado, la labor de la UMD, y al mismo tiempo se agradeciera a todos aquellos que habían, y se les diera una medalla en reconocimiento a todas aquellas personas que habían sufrido penas de cárcel por, diríamos, permanecer y pertenecer a la Unión Militar Democrática. Es todo. Únicamente darles las gracias por la atención que me han prestado y disculpas por no haber sido un poquito más elocuente. Muchas gracias.